Hola, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a dar inicio a una sesión más de nuestro programa de Bootcamp, Business Opportunity Online Training Camp, el cual nos da mentorías, asesoramiento a todos aquellos emprendedores que están en el proceso de emprendimiento. En nombre de Young America's Business Trust, les damos la más cordial bienvenida a todos los que nos están participando en este momento, unidos a través de este medio de Zoom y también de igual manera por Facebook Live. Les agradecemos que se hayan unido el día de hoy. Esta sesión se celebra en el marco de TIC Américas, Competencias, Talento e Innovación de las Américas en su programa Ecoreto 2022 y el día de hoy en colaboración de Entelequia Desechables Biodegradables. Hoy presentaremos el bootcamp con el título Negocios Sostenibles, el futuro del emprendimiento. La ponente del día de hoy, Elizabeth Nava, fundadora de Entelequia Desechables Biodegradables. Antes de dar inicio, voy a hablarles un poquito acerca de Elizabeth Nava. Ella es fundadora de Entelequia Desechables Biodegradables, cofundadora de la empresa E6PR, que es básicamente una empresa que ha desarrollado six-pack degradables. Es ganadora del programa Aprendiendo a Emprender por Red Emprendia en Santiago de Compostela, España. Además, fue participante en Shark Tank México en su segunda temporada. No obstante a eso, es galardonada como emprendedora juvenil del Estado de México con el proyecto mejor evaluado en la categoría de operación por parte del INJUVE. Por otro lado, también ganó el Premio Nacional del Emprendedor en el año 2018 en la categoría Mujer y en el año 2019 fue otorgada por el Premio Vida por Daniel Espinosa. También es conferencista en temas de emprendimiento y responsabilidad ambiental y social. Y es mujer inspiradora 21 y de alto liderazgo empresarial y humanista por el Global Quality Awards. No obstante, y por último mencionar, es finalista de este programa TIC Américas en el año 2012. Como podemos saber, es un amplio currículum el que tiene esta gran emprendedora, el cual me complace mucho presentarla el día de hoy. Vamos a cederle la palabra, pero antes de dar paso a eso de cederle la palabra, quiero recordarles a todos ustedes que nos están viendo nuestras redes sociales para que nos sigan, no duden en seguirnos, mandarnos dudas, sugerencias que tengan para seguir, darle continuidad y pulir este proyecto que estamos desarrollando. Nuestras redes sociales, @YBTS, @YBTDC. Nuestro correo electrónico, ticamericas@ybt.net. Nuestros sitios web, www.ybt.net, www.ticamericas.net y www.ticamericas.net/ecoreto. Sin más preámbulos, vamos a cederle la palabra a Eli. Súper, muchas gracias. A ver, déjame ver. Yo no tengo presentación, solo mi cara, entonces ahí me colocas, ¿va? Para que me vean. Bueno, pues vamos a darle duro, que ahora que todo esto es virtual, a veces se alargan más las cosas. Hoy voy a hablarles un poquito de tres temas: el emprendimiento ligado a la juventud y la economía circular. Son tres, pero voy a unir el tema del emprendimiento con la juventud. Es un factor bastante interesante, sobre todo en temas de Latinoamérica, cómo nos comportamos, porque tiene que ver también mucho con la idiosincrasia. Y para eso voy a comenzar voy a desmenuzar los ingredientes que yo he aprendido a lo largo de mis 10 años de emprendedora, y uno es el tema del el miedo. Que hacemos algo nuevo
o algo que va en contra de lo que un sistema ya tiene marcado o predeterminado, llámese el gobierno, la familia es el primer sistema al que pertenecemos y el primero al que tenemos que romper o colapsar cuando decidimos emprender. ¿Por qué? Básicamente porque el emprendimiento lo que hace es romper creencias incrustadas o incautadas del deseo de los padres. Y esto no suena tan padre, pero es la realidad. Muchísimas veces tenemos un papá o una mamá que quiere que seamos lo que ellos no fueron, ¿no? Tiene esos, déjenme ver aquí cómo lo tenía yo anotado, siempre lo comparto. Expectativas no cumplidas. Las expectativas no cumplidas de los papás muchas veces se convierten en el deseo de lo que queremos que nuestro hijo o hija sea, ¿no? Si quiso ser doctor, si quiso ser abogado, maestro, lo que fuera. Y entonces esa creencia con la que nos meten el chip en la cabeza de tienes que ser esto que yo como tu papá no pude ser, nos marca y eso determina algo importante a veces en romperlo. Entonces el emprendimiento tiene mucho que ver y con la juventud hay un factor de riesgo distinto a alguien que emprende que no es tan joven. Cuando una persona de 40 años quiere emprender o 38, de 38 en adelante más o menos, el miedo o el riesgo es un poco más económico, porque normalmente hay una familia, hay una dependencia de un cónyuge, etcétera. Y eso hace que tengas un miedo más a lo económico y al riesgo de la dependencia. Más sin embargo, ok, dale, le seguimos. Bueno, entonces le estaba hablando de esta principal diferencia en el emprendimiento cuando eres joven y cuando eres ya, pues no tan joven, ¿no? Siempre hay miedo. El miedo es un factor que si lo sabes manejar te detona una adrenalina de acción y de ejecución que es el ingrediente principal, yo diría, que tiene que tener tanto un emprendimiento como una persona cuando arranca cualquier proyecto, la ejecución. Ahorita, TIC Américas es justo una puertita de muchas que va a haber. Como ustedes pudieron ver ahí en mi presentación, en mi currículum, no es que, o sea, más bien lo que yo hice fue desde muy chavita empezar a entrar a muchos concursos, a muchos eventos relacionados al tema ambiental y social. Y eso, pues, me ayudó bastante a conocer la industria, los emprendedores, el mercado, el tema de sostenibilidad, etcétera. Y de eso se trata, de empezar. Entonces, bueno, el emprendimiento siempre va a haber miedo, depende de la edad o en el momento. El riesgo y la adversidad va a ser negociado, manejado de diferente manera, pero siempre lo hay. El miedo es un motor que si lo sabemos trabajar, nos mete esa adrenalina para poder ejecutar y avanzar, como ya se los dije. Y bueno, el segundo ingrediente que funciona o que no que funciona, que se usa también, que aparece mucho en el emprendimiento ligado con la juventud, es el principio de la diferencia. El principio de la diferencia a mí me pasaba hace 10 años cuando yo me dedicaba a promover, todavía lo hago, pero de diferente forma. Cuando yo veía el unicel, me ponía de malas, me irritaba. Si alguien de mi familia llevaba, llegabas más con comida, o sea, no que comprara un paquete de vasos de unicel, pero que llegaba con una charola y una tostada en una charola de unicel, bueno, yo me sentía súper ofendida, me irritaba, me ponía de malas. Y bueno, eso se llama el principio de la diferencia. Y a los emprendedores nos pasa muchísimo. Tenemos una convicción tan clara y tan precisa de algo que cuando no, los demás no lo ven como nosotros, hay un nivel emocional de inestabilidad y de irritabilidad que nos contrapone, ¿no? Si me dedico a, bueno, ejemplos hay miles. En mi caso sucedió con el tema de los desechables. Yo me dedico desde hace 10 años a sustituir el unicel y el plástico de primer uso en la categoría de horecas, de hoteles, restaurantes y cafeterías, del delivery. Y bueno, cuando yo veía eso en mi familia, me irritaba. Y eso es entender que al final el de al lado no tiene que pensar como tú, ni lo tienes que convencer. Y me llevó incluso años de terapia, ¿eh? O sea, debo de confesar que el ver el unicel en mi sociedad y en mi entorno y no tener la capacidad de erradicarlo de una manera tan rotunda, tan profunda como en mi pensamiento existía, era doloroso psíquicamente. Y bueno, el emprendimiento creo que también tiene esa connotación, esa variable. Cuando estás muy apasionado sobre un tema, te clavas tanto que proyectas y vendes, ¿no? Te vendes con esa figura, pero también tiene un costo emocional que creo que hay que cuidar y también está muy ligado al tema del emprendimiento con la juventud. Y bueno, ahora me voy a de dónde nace un emprendimiento. El emprendimiento nace siempre, o yo me atrevería a decir que siempre, o más del 95% nace de una queja. Esto lo vengo diciendo desde que estuve ahí con Peña Nieto en el Premio Nacional del Emprendedor, cuando
cuando me tocó dar un mensaje a nombre de todos los emprendedores y no, me costaba mucho entender y sentía mucha responsabilidad de comunicar algo que fuera compartido. Y lo que descubrí fue eso, que todo emprendimiento nace de una queja con responsabilidad. Yo le llamo una queja construida, porque pues quejarnos es súper fácil, ¿no? Igual y ahorita a las 12 y cachito de aquí, hora México, pues ya nos hemos quejado 1000 veces de todo, del tráfico, del jefe, del compañero, del vecino, de la mamá, del papá, de todo, ¿no? Es muy, muy fácil quejarnos, pero el quejarnos con una responsabilidad detrás implica algo mucho más profundo, mucho más contrastante. Y bueno, mi ejemplo básico nació así, nació de una queja en la universidad, hace 10 años aproximadamente. Esa queja se fue convirtiendo, se fue construyendo, o sea, no es de la noche a la mañana, se fue construyendo en una propuesta escolar. La propuesta escolar se convirtió en una empresa, un emprendimiento. El emprendimiento se convirtió en una empresa y bueno, eso es a lo que hoy me dedico y lo que hoy socialmente sí impacta de una manera pues muy radical a nivel industria y a nivel otras industrias, ¿no? Porque mi industria del desechable tiene una relación muy directa con los hoteles y restaurantes, que son otra industria. Entonces, la queja y los emprendimientos nacen de ahí. Yo a ti, emprendedor, te diría que también nos han clavado mucho, que tenemos que inventar el hilo negro para ser unos emprendedores fregones y buenísimos y súper exitosos. Y pues sí, habrá quien invente la televisión a color y invente muchas cosas tecnológicas, pero también esta actualidad nos ha demostrado que el emprendimiento y la innovación está en los procesos. Tenemos ahí el caso pues de Uber, ¿no? Y de muchos otros donde no inventaron un producto per se, sino más bien innovaron en el proceso. Y esto sucede porque la queja que tienes, la problemática que tienes atorada, que te irrita, que es esta parte que les hablaba al principio de la diferenciación, de cuando yo creo que, o sea, me choca que haya fila en los bancos, no puedo con la fila en los bancos, o sea, me puede poner loca. Entonces, ¿qué hago? Trabajo con toda la matriz de correlación de qué puede pasar, qué opciones hay para poder disminuir la fila o erradicar la fila. Y entonces te clavas tanto en el problema y en la propuesta y en la solución y en esta queja que cuando te das cuenta se convierte pues en un emprendimiento y un emprendimiento en una empresa. Entonces, eso es el emprendimiento en mi perspectiva y en esta óptica que yo veo de mis colegas emprendedores. Todos lo que hicieron fue simplemente asumir la responsabilidad de un pedacito de problema, porque problemas hay muchísimos. Y una industria es enorme. Si yo no estoy de acuerdo y me molesta la pobreza o la trata de personas o el maltrato animal, bueno, de la cadena del maltrato animal hay muchísimo de donde rascarle, ¿no? O sea, desde un tema industrial, desde un tema doméstico, un tema en la calle, un tema en las veterinarias, un tema en el manejo de la industria, por ejemplo, de la producción de ciertos alimentos a través de animales. Hay muchísimo. Solo tienes que agarrar el 0.01% del gran problema y empezar a construir sobre ese problema. Entonces, bueno, el emprendimiento viene de ahí, de una queja responsable y una queja que se va construyendo. Y bueno, ahora sí, voy a hacer dos preguntas, las voy a responder al mismo tiempo, que espero te sean de utilidad en tu emprendimiento cuando estés desarrollando toda la documentación y todos los papeles y pienses de una manera mucho más exponencial del aquí y ahora en el que estás emprendiendo. Y es cómo se transforma, hablamos de cómo nace un emprendimiento, ¿no? Que es la queja. Ahora, ¿cómo se transforma una empresa? Y aquí voy a hablar con lo que yo estoy trabajando actualmente a mis 32 años, con 10 años en mi emprendimiento. ¿Cómo se transforma una empresa? Y la respuesta, mi misma respuesta, se transforma con responsabilidad. Y bueno, eso está muy choteado, ¿no? Todo el mundo hablamos de la responsabilidad. Pero, ¿qué significa la responsabilidad? Yo llevo muy poquito tiempo entendiendo esto y caigo en muchos veintes a cada ratito. Les voy a dar 3 ejemplos, ¿no? El primero me pasó voy a hablar 2 ejemplos personales, que son los más difíciles, de hecho, de aterrizar. Y por último, un ejemplo en la empresa. El primero, no llegué a la cita con mi dermatóloga hace unos meses. Venía tarde, la verdad es que yo siempre ando corriendo muchísimo
Y también eso es un tema de ser responsable, ¿no? Porque hay que ser profundos. No nada más es, me hago responsable si tengo un hijo, es que lo lleve a la escuela y le dé de comer, sino me hago responsable de mis actos, de mi felicidad, de mi infelicidad, de mi irritabilidad, de todo lo que me quejo. El 90% y más es responsabilidad mía. Si soy maltratada, si no soy maltratada, o sea, si estoy, todo, esta vida es tan cortita que evadimos muchísimas acciones de nuestra injerencia, de nuestra extrema responsabilidad. Y bueno, hace 2 meses iba yo a la dermatóloga y llegué tarde. Y bueno, más bien no llegué. Ya iba en camino y no llegué. Ahí voy, ahorita leo el comentario. Bueno, no llegué a la... Iba en camino y de repente me empecé a quejar y secretaria, porque la secretaria no me habló para confirmar la cita y normalmente antes te hablaba, ¿no? Como de si va a venir, no va a venir, cómo viene, y ahora no me habló. Entonces dije, por eso no llegué, por eso, o sea, empecé, mi cabeza empezó a ejecutar o a aventar, a disparar quejas, responsabilidades y culpas. En la realidad, la responsabilidad era mía. O sea, no llegué porque no calculé los tiempos, porque sí había tráfico, porque sí la junta anterior me entretuvo, por lo que sea, pero era mío, ¿no? Y es un ejemplo muy burdo que nos pasa todo el tiempo. Cuando algo sale mal, la primera reacción de manera natural siempre, siempre es alguien más. O sea, difícilmente es por mí, muy difícilmente. La segunda me pasó antier, justamente me regresé, estaba en el gimnasio y ya me había salido y me regresé porque se me olvidó algo. Y doy la vuelta, traía unos horrible, como pato, con las rodillas hacia adentro, me golpeé en los huesos, lloré, o sea, lloré entre el dolor y como una vulnerabilidad. Y antes de salir, la señora de limpieza estaba trapeando. Entonces mi naturaleza fue, oh, no secó bien el piso, ¿por qué no está bien seco? Y el piso que está aquí no corresponde a un piso de baño. Entonces empecé a bombardear y atacar. Y pues la verdad es que, a ver, me caí porque pisé, porque el tacón lo doblé, o sea, me caí, punto, no tiene que haber un culpable. Y nos cuesta mucho asumir esa responsabilidad. Y en el emprendimiento somos al contrario. Los emprendedores creo que al principio asumimos responsabilidades de más. Pero cuando estamos construyendo ya una empresa o esta transformación de emprendimiento a empresa, se da mucho más porque tienes equipos de trabajo, tienes mucha más gente involucrada y mucha más responsabilidad. En el emprendimiento normalmente eres tú, y tú, y tú, y tú, ¿no? Y conforme va creciendo ese emprendimiento, lo vas compartiendo, lo vas multiplicando, lo vas expandiendo. Ya no eres tú con tus clientes, con tu dinero, con tu capacidad, ya eres tú con tu equipo y con lo que ellos hacen, y lo que ellos hacen bien o mal, te representa. Entonces, bueno, el tema de la responsabilidad a mí me parece un factor sumamente importante. Aquí en TIC Américas, pues hablamos obviamente mucho del tema ambiental y eso implica una transversalidad en los proyectos, porque el medio ambiente está totalmente incauto, está absolutamente en todo. O sea, quien me diga una cosa que no tiene nada que ver con el medio ambiente, no existe, porque la silla en la que estás sentado tiene metal, tiene plástico, la computadora, los lentes, los calzones, el anillo, tu cabello, absolutamente todo lo que tenemos puesto y en donde habitamos y lo que usamos, tiene un origen y tiene un reingreso al tema de la naturaleza. Y justamente la semana pasada leía que en el momento en el que nosotros vemos a la naturaleza como un sujeto y no como un objeto, esto cambia, ¿no? Totalmente. Y suena como muy padre la frase, pero tiene mucha profundidad. Hay una gran diferencia entre ser sujeto y ser objeto. Y eso tiene una connotación también en los negocios, porque hemos hablado y guasha, ¿no? De sustentabilidad, que es la parte económica, ambiental y social. Y de repente la parte ambiental la vemos como un extra, ¿no? A lo mejor soy una empresa transnacional muy grande y 365 días, bueno, 364 días, mi actividad económica, productiva y operativa tiene una huella de impacto ambiental fuertísima y un día lo destino a sembrar árboles o a ir a la playa a recoger basura. Eso realmente no tiene el fin en sí mismo. Eso es un extra. Y creo que los modelos de negocio tienen que empezar a cambiar. O sea, tiene que ser un requisito
básico, ¿no? O sea, es un must que tenga que tener la parte transversal de la parte de medio ambiente y de la parte social. Y la parte social tampoco es irme a Sudáfrica a rescatar niños en pobreza extrema cuando vivo en México y las condiciones en las que están mis colaboradores o mis socios de negocio son pues no las más dignas. Y bueno, ahí entramos a temas qué es digno y qué es indigno, ¿no? Depende también la idiosincrasia, el lugar, la cultura y muchas razones. Pero bueno, regresando al tema de la responsabilidad, que es lo que le estaba diciendo, el último ejemplo que me pasó hace unos días, es que justo estuvimos en una auditoría y la auditoría pues nos fue muy mal. No la pasamos, hay un equipo de trabajo, hay responsables y pasa lo típico, ¿no? De que te paso el lápiz y si no me tocaba a mí, pues lo suelto y se cayó y entonces nadie es responsable del lápiz. Eso es un tema fuertemente y muy evidente en el negocio, en la empresa, de responsabilidad. Y yo desde mi área, pues también me tocó asumir, ¿no? Que a lo mejor no tuve suficiente involucramiento, que las personas asignadas no la supervisé o no les fui contundente en la comunicación, en la sensibilización de la importancia, etcétera. Esa es la responsabilidad extrema. Les di 3 ejemplos, 2 personales muy burdos, que de repente, pues me cacho. Creo que ahorita te invitaría incluso pues, a los 16 que estamos aquí en esta sala y los que van a verla después de manera grabada y replicada, es si gano Tica Américas o no gano, o si paso a las finales, ¿dónde queda mi responsabilidad y mi compromiso fuerte, ¿no? Con el tema y con la causa y con el problema, con la queja que estoy abordando. O sea, por algo te interesó Tica Américas, por algo ingresaste, algo te movió, algo te sintió la fibra, ¿no? Una fibra te movió. Si sí pasa o no pasa lo esperado, la expectativa, ¿qué vas a hacer de todas formas? ¿Qué va a pasar? Y si sí, bueno, pues primero maravilloso, ¿no? Porque es una chulada pertenecer a TIC Américas y todo el movimiento y toda la comunidad que se genera alrededor. Pero, y si sí, más bien, ¿qué sigue, no? ¿Dónde está esa responsabilidad? Sí, aquí estoy, aquí estoy. Perdimos audio de ya lo último que nos estabas comentando. Ahora sí fui solo yo. Chin. A ver, bueno, estaba nada más cerrando el tema de la responsabilidad, que está total, la responsabilidad es un tema transversal, al igual que la parte ambiental, está en todo, en la manera personal y en los negocios, en las relaciones humanas y en absolutamente todo. Bueno, ahora voy a cerrar con el último ingrediente de la economía circular. La economía circular se ha puesto de moda, es un concepto muy analítico. La economía muchas veces se ha visto como un concepto de dinero o muy monetario, alejado del tema y del impacto ambiental, o que están chocando, ¿no? Como que hay una constante diferencia o disputa en las decisiones en la mesa, si va o no va. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, ¿verdad? Bueno, la economía circular, hay muchos términos y es muy profunda. Yo voy a hablarles de una manera muy burda de la economía circular. La economía circular, el objetivo de la economía circular es buscar el alargar, el estirar, el elongar lo más que se pueda la vida de un producto. La vida del producto, o sea, si por ejemplo tengo, que bueno, aquí no se ve por eso, pero si tengo que es un marcatextos, que pues realmente este va a ser muy desechable, ¿verdad? Pero tengo que buscar alargar la vida del producto lo más que se pueda. Ahí viene de la base de la cuna a la tumba. Ese es la frase como más representativa de la economía circular. ¿Qué significa eso? Y viene otro concepto que se llama análisis del ciclo de vida del producto. ¿Cómo hago que el producto tenga un impacto lo más bajo posible ambientalmente y sumamente rentable o eficiente? Desde que lo produzco, cuánto tiempo tardo en producirlo y qué implicaciones tiene la producción durante el uso, cuánto tiempo lo voy a usar y luego cuando ya lo tengo que desechar. Son 3 etapas sumamente importantes que tenemos que tener muy bien analizadas, ¿no? Y el ejemplo que voy a dar aquí es algo que estoy casi segura que muchos de los que, bueno, que muchos no lo habían escuchado.
y es el siguiente. Un arreglo floral, bueno, quienes me conocen ya lo saben, pero un arreglo floral, por ejemplo, pues son flores, son naturales, son orgánicas, porque vienen de la naturaleza, pero las flores solamente te van a durar de 2 a 3 semanas a la persona que se lo regalaste, en su oficina, en su casa, en donde sea. La producción, para poder tener una flor de ornato, por ejemplo, tiene una implicación tremenda en la producción. Tiene por lo menos un tiempo de 2 a 6 meses hasta un año para poder dar la flor, el fruto, lo que sea. Durante el proceso hay pesticidas y fertilizantes tremendos que se tienen que utilizar para lograr la producción y mucha agua. Eso tiene un impacto social también. Cáncer de pulmón, problemas en vías respiratorias, erosión de tierra, etcétera. Para que la flor te dure 2 a 3 semanas en tu escritorio, en tu casa, decorando. Cuando la flor se marchita, se seca, acaba su vida útil, la flor la vas a tirar. Si bien nos va, la vas a tirar en el desecho orgánico y se va a reintegrar como composta. ¿Qué pasa aquí o dónde está el tema? Lo idóneo sería que esta flor no fuera cortada, o sea, que no fuera de ornato, que fuera con raíz y que además y que la alargáramos lo más que se pueda. O sea, ¿cuánto puede durar una planta? ¿Cuánto puede durar un árbol? Pues puede durar muchísimos años, ¿no? O sea, las patas de elefante son una planta, por ejemplo, de miles de años, entre muchas otras. Entonces, no hay algo corto. Estoy poniendo este ejemplo porque a veces es difícil verlo, porque vemos la flor orgánica, natural, y no vemos lo que hay antes y lo que hay después. Y bueno, al final, en la última etapa, la economía circular lo que busca es la reintegración, pero no nada más la reincorporación, o sea, no nada más que sea compostable, sino que podamos hacer un poco más. ¿Qué podremos hacer un poco más adelante con este material para volver a reintegrarlo a la cadena de suministro? Esto pasa también mucho con las botellas de PET o muchos plásticos. El plástico es un gran tema. El agua es otro tema también muy interesante de manejo de economía circular. Y solamente quisiera cerrar comentándoles que el reciclaje no es economía circular. No es exactamente economía circular. El reciclaje es la barrida de fútbol, es la última etapa, es la última instancia. Cuando ya no tengo nada más que hacer, la única forma para reintegrarlo es a través del reciclaje. Insisto, la economía circular se basa y se debe de basar en buscar alargar o enlongar la vida útil del producto, la vida útil del producto. Por eso el tema del primer uso o del único uso es tan peligroso y tan riesgoso en nuestra economía. Y no en nuestra economía nada más ambiental o social, en nuestra economía, porque ser desechables es peligrosísimo y es peligroso en todos los sentidos. En relaciones es peligroso, en temas de consumo es muy peligroso. Y bueno, la economía circular se basa justo en esta reintegración constante. Por ejemplo, los árboles, ¿no? Cada que vamos al baño, pues estamos matando árboles, cada que nos dan un ticket, estamos matando un árbol. Bueno, y digo, así suena muy dramático, pero pues es la realidad, estamos talando árboles porque al final la celulosa es el ingrediente principal de muchas fibras como el papel con el que se hacen cuando te secas las manos, cuando vas al baño, una servilleta para limpiarte, etcétera. Y bueno, sin más, esos son los ingredientes que quería compartirles un poquito sobre el tema del emprendimiento ligado a la juventud, los procesos y, bueno, la economía circular que se está poniendo muy de moda y que tiene muchas vertientes. Me parecía importante también compartirlo y pues sería todo de mi parte. Ahora, si quieren, podemos entrar a dialogar para que ya no hable yo solita. Bueno, primero que nada, agradecerte, Eli, por esta información. Creo que nos ha quedado de mi parte y creo que de todo el público que nos está viendo más claro lo que es la economía circular en sí, cuáles son los procesos, que es una cadenita que va creándose o que se va armando para llegar al proceso del emprendimiento, empezando con algo tan simple que es el miedo. Muchas veces por miedo a qué dirán o miedo personal, miedo, en fin, no nos animamos a emprender. ¿Cómo fue esto para ti? ¿Cómo
tuviste tú este ejemplo del miedo hacia el emprendimiento? Pues mira, en mi época no existía la frase, pero yo apliqué la de sin miedo al éxito, papi. Yo la apliqué mil por mil, porque al final creo que cuando te entregas tienes una convicción muy clara y es un factor también muy detonante en los emprendedores. Eh, es un arma de dos filos, ¿no? O sea, cuando de repente yo conozco a alguien que está súper apasionado y me dice es que o sea, lo que va a cambiar hoy el mundo es pin blanco, el efecto rebote de la luz y eso va a ayudar al calentamiento global. Y entonces te empieza a hablar y se clava y se clava y se clava. Y hay una parte donde dice, sí, el calentamiento global ayuda, pero no tanto, pero no, pero sí, te justifica esa parte necedad, o de necedad, es la parte apasionante del emprendedor, que también les decía que es peligrosa porque hay un tiempo donde hay que saber, una, te desgasta muchísimo y dos, te hace cegarte a no observar la industria o el movimiento macroeconómico que causa tu emprendimiento. Pero bueno, en términos de cómo yo lo arrojé fue así, o sea, como este ejemplo que di ahorita burro que se me ocurrió de alguien que te habla de pintar las casas de blanco para el calentamiento global. O sea, yo era esa persona hablando del tema del desechable y del plástico y del unicel y me sentía yo la policía del mundo y bueno, era un tema que me apasionaba y ese miedo era un miedo más bien a la crítica, pero al mismo tiempo era un miedo como que te inyecta esa adrenalina, ¿no? Los emprendedores, a veces yo pienso que ocupamos muchos nos en la etapa de arranque para que te incendien. Es como el caballo que le van picando, que le van... Entonces creo que el emprendedor es así y yo lo manejé de esa forma. El miedo lo abordé como gasolina de adrenalina. Sí, creo que la verdad a muchos, a todos nos falta eso, el vencer eso, el tomar esa parte negativa que lo vemos como un miedo y transformarlo a positivo y impulsar y darle para adelante, bien como tú dijiste, sin miedo al éxito. El que no arriesga no gana también es otra frase muy común en este aspecto. Vamos a pasar ahora al área de preguntas. Tenemos aquí el área en el chat de esta plataforma. Si hay alguna pregunta en Facebook, pues nos vamos a hacerla. Tenemos una pregunta de Joao R. Por favor, nos puedes decir de dónde nos estás viendo y tu pregunta, si quieres leerla o quieres que yo la lea. Ah, creo que no puede activar De su la Ciudad de micrófono. México. De la Ciudad de México. Bueno, voy a continuar a leer su pregunta. ¿Cómo haces para vender productos que sean sostenibles, aun si son más caros que los regulares? Sé que es enfocarse en un nicho de mercado, pero ¿qué pasa si ese nicho no es tan fuerte en mi ciudad que es pequeña? ¿Debería pensar de inmediato en mudar mi empresa a una ciudad donde sí busquen estos productos? Nosotros empezamos en Cundinamarca y ahora estamos en México probando mercado. Ok, bueno, creo que son varias preguntas. A ver, voy a empezar. ¿Cómo vendemos un producto que es más caro? Primero con la convicción propia de por qué es más caro, ¿no? En mi caso, que al final decían, ¿por qué voy a pagar más por lo que van a tirar a la basura mis clientes? Eso me lo decían los restauranteros. No le veo valor, no le veo valor a mí, le da valor a ellos, pero yo no lo veo en mí, entonces no lo voy a hacer. Y una vez, o sea, literal así me lo dijeron, fue muy fuerte para mí y me hizo enojar muchísimo y lo que pensé fue, o lo que le contesté, justamente porque se va a tirar, tiene que tener una calidad para tirarse, ¿no? O sea, no puede ser dentro de la basura, hasta en la basura hay categorías, hay calidades y la calidad
de lo que se tira sí importa, y si eso te cuesta más, hay que pagarlo, porque hay que ser responsables del consumo. Y bueno, ahí me empecé a clavar más en el tema. Por supuesto que lo idóneo no es que sea más caro, es un tema de muchas aristas y muchos factores macroeconómicos. Tiene que ver con economía de escala, con materia prima, con barreras de entrada en materiales en el país en el que nos encontramos, tiene que ver con mucho sentido. También en tema social y cultural, al estar en un país donde nos acostumbramos o ya somos es muy común, está dentro de nuestro paisaje el tema del desecho, o sea, ya todo es muy cómodo y muy desecho, o sea, muy desechable, ya todo es la ropa rápido, la obsolescencia programada, ¿no? O sea, la licuadora que se descomponga rápido, el coche ya no te sale como antes, o sea, todo este ritmo y esta generación comercial que hemos desarrollado de desechar prontamente, también ha causado un deterioro. Y bueno, ¿cómo lo hicimos? Con esta convicción que hoy te explico a ti, tratando de compartirla con el restaurantero, que era nuestro bueno, que es nuestro principal cliente, y dándole el valor hacia el consumidor final, en este caso el cliente del restaurantero, que le exigiera o le valorara el usar empaques con un impacto y con una imagen superior a la que era el unicel y el plástico en ese momento, ¿no? Entonces fue dándole otro valor al producto, porque recordemos que valor y precio no es lo mismo, puede estar muy barato y el valor puede estar muy alto o viceversa. Entonces, en este caso era trabajar más sobre el valor. En la pregunta de nicho, bueno, nosotros no estamos no somos tal cual un producto de nicho, no sé cuál sea tu emprendimiento, pero ahí te puedo contestar dos cosas. Como estrategia comercial puedes empezar como con un nicho, o sea, que es un producto de nicho, y después puedes generar la demanda. ¿Qué significa generar la demanda? No sé si recuerdan, hace muchos años se hizo una campaña donde la leche era buena. Entonces, lo que incentivas a nivel industria es que la gente vuelva a consumir leche o tome más leche. En Estados Unidos se genera demanda o se hacen campañas fuertes, por ejemplo, con la carne. La carne es buena por y no hay marcas, o sea, no te dicen come carne A o carne B, o no te dicen en la leche toma leche con L o con A, ¿no? O sea, te dicen la leche que sea, pero toma leche, toma leche, toma leche. Eso se llama generar la demanda, donde tú empujas a que el consumidor o la industria te pida el producto en el que estás trabajando. Ese tipo de campañas normalmente no se hace solo una empresa, sino se tienen que fusionar las empresas del giro para empujar, para hacer este push-pull de venta con el producto. Y eso también funciona muy bien porque a veces el producto puede ser muy bueno, pero el desconocimiento del valor que tenga ese producto es lo que hace que no venda o que no sea exitoso en el mercado. Y bueno, eso es responsabilidad de quien trae la innovación, ¿no? Siempre, recordemos que siempre lo nuevo es todavía más difícil porque hay que cambiar creencias. Son creencias sociales y comerciales. Entonces, no sé cuál sea puntualmente tu producto, pero lo podemos platicar más a detalle y te puedo dar ahí algunas ideas, tal vez, pues, que te pueda aportar, ¿no? Con mucho gusto. Listo, ese sería mi comentario. Muchas gracias, Joao, por tu pregunta y por tus comentarios. Tenemos una pregunta por Facebook. Muchas gracias, Juan Ramírez, que nos ve a través de Facebook. Y su pregunta es, ¿cómo hacer para adicionar estos temas a las políticas públicas? ¿Creen ustedes que la economía verde debe ser vista desde el punto de la industria o de la sociedad? Ok, pues mira, la respuesta no es blanca y no es negra. En mi caso, la respuesta es color gris, es escala de grises. Somos una sociedad y la sociedad no está integrada solo por un órgano. Somos tres básicamente, industria, gobierno y ciudadanía, ¿no? Estos tres tienen un peso fundamental. Sin embargo, siempre lo he dicho, el peso más fuerte y quien tiene el poder el quien hace moverse a los otros dos es la parte de los ciudadanos, los consumidores. El consumidor tiene que asumir una responsabilidad totalmente, brutalmente en demandar lo que queremos. Si nosotros dejamos de consumir algo en lo que no creemos y ponemos la premisa de lo que sí queremos y lo que sí creemos,
esto cambia. ¿Cuántas veces has volteado a tu shampoo y en la parte de atrás donde dice servicio al cliente, consumidor, hola, le escribes y le preguntas, ¿me puedes compartir tu programa ambiental, tu campo de acción? ¿Está testeado en animales? El salario que tienen los operadores, la extracción del aceite de palma, de dónde viene, o sea, ¿cuántas veces lo has hecho, lo hemos hecho? Yo lo dudo. Como consumidores somos muy cómodos también y no somos consumidores tan inteligentes, no leemos etiquetas, no leemos procedencias ni reglamentación. Entonces, primero y básico, y este tema me calienta, me enciende muchísimo, me apasiona mucho el tema del consumo responsable. En México siento que somos demasiado borreguitos, ¿no? Muy fáciles de mover y de vender, a diferencia de otros mercados donde sí hay un análisis más profundo de lo que, o sea, hay un análisis, no, o sea, no llegas a la anaquel y agarras, sino sí ves a la gente leyendo, investigando la marca, hay una afinidad mucho más profunda. No está bien, no está mal, eso es lo que es, pero como consumidores, y regresando al tema, el consumidor para mí es el motor de toda la economía, porque al ser motor es el que dice a la empresa, el producto ya no lo quiero así, 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 necesito que tenga esos atributos de mercado. Y entonces la empresa voltea y dice, a ver, me están pidiendo que el aceite de palma tenga una extracción sustentable, o que los pagos de los salarios, o que la ropa que me compro y los niños que la hacen en Camboya tengan, o sea, todo eso lo voltean a ver cuando enfrente alguien se los está demandando. ¿Quién se los demanda? El consumidor. El gobierno, para mí, el sector público es un órgano que debemos de usar a nuestro favor. Digo, entiendo que tiene sus peculiaridades y sus distintos canales para moverse, perdón, pero al final el gobierno es alguien que tenemos que usar a nuestro favor, dependiendo del movimiento en el que nos estemos involucrando, en el que estemos trabajando. En el caso, por ejemplo, de nosotros con los desechables, pues bueno, en Ciudad de México empezó con una reglamentación, no es la mejor reglamentación, no es lo mejor, pero empezó, o sea, sucedió. ¿Por qué? Porque hay una demanda del público de decir, oye, ¿qué onda? O sea, ya no podemos estar así, así, así. Canadá está haciendo país cero plástico, Estados Unidos ya empezó con esta otra legislación, ¿dónde está México? ¿Qué está pasando? Y como estamos indexados a un tema muy político y muy económico con Canadá y con Estados Unidos, pues también tiene una injerencia en México, ¿no? Entonces, mi conclusión a tu pregunta sería, el consumidor es el factor más importante, es el más responsable al mismo tiempo y es el que detona los verdaderos cambios, es el actor más poderoso. Esa sería mi respuesta a esa pregunta. Gracias por tus palabras y por la pregunta. Tenemos una pregunta relacionada a las etiquetas que mencionaste. Muchas gracias, Elizabeth García Alcaraz, por tu pregunta. Y ella nos dice, ¿qué me aporta leer las etiquetas de los productos si no siempre son reales? Pues justo eso, ¿no? O sea, creo que ahí está lo interesante. ¿Cómo sabes si son reales o no son reales? Es que entres y te hagas una consumidora inteligente y voraz en la información de lo que consumes. O sea, si tú lees glutamato monosódico en un ingrediente, sabes qué significa, sabes si causa adicción, sabes si la FDA lo tiene autorizado en México, en Canadá o en otro lado. O sea, creo que es el camino. O sea, ahorita puse ese ejemplo porque es algo muy básico y aún así creo que pues muchos no lo hacemos. Entonces, esa sería mi respuesta sobre las etiquetas, que es un proceso, es un camino y eso te hace más, tener más, o sea, justo si no son reales, pues te hace tener que investigar más y cuestionar más, y demandar más y exigir distinto a las empresas de las cuales consumes, ¿no? Tenemos una pregunta que está relacionada a la primera, que no la había visto aquí en el chat. Es de Margarita García. Muchas gracias, Margarita, por tus comentarios. La relaciona con la primera pregunta que dice, ¿qué porcentaje en costo es más elevado, el precio de los productos sustentables o a los desechables?
depende de la categoría y el material, porque dentro de los, o sea, por ejemplo, una almeja hamburguesera, que es de las más típicas, hay en paja de trigo, en fécula de maíz, en PLA, en caña de azúcar, hay en muchos materiales y depende en el material y el diseño, cambia el precio. Pero para darnos una idea y el rango va desde el doble, por lo menos, pues vamos a hablar de entre un 40 y un 60% arriba de un unicel, que es el más barato, hablando de, eso sería en términos de costo adquisitivo del producto. El costo ambiental y el costo económico que eso implica, pues ya se cuantifica de una manera muy distinta. Por ejemplo, cuando yo tenía este tipo de preguntas, en temas ya más de economía, hablábamos de cuánto nos cuesta el desensolve de una coladera, porque de una coladera de una calle, de una colonia, de una alcaldía, de una ciudad, de un país, porque sabemos que aunque tú tires la basura en el bote de basura, va a terminar sí o sí en el vertedero que por naturaleza tiene el globo terráqueo, que se llama mar. Pero antes del mar tiene un arrastre, se le llama arrastre, el arrastre de la basura. En el camino, pues bueno, desde la casa se va a un camioncito de basura, en el mejor de los casos, el camioncito pues se le llega a caer cierta basura, cae en las coladeras, causa, bueno, vamos a tener un poco en la coladera, aunque no sea exactamente tu vaso de atole de la mañana, de guayaba, el vaso de, y digo tú como ejemplo, no me refiero exactamente a ti, el vaso o del vecino va a tapar esa coladera, va a causar problemas de inundación, la inundación causa problemas viales como tráfico, accidentes automovilísticos, atropellos, conflicto en la fauna nociva, o sea, hablamos de ratas y también hablamos de perros, y también causa el deterioro muy grave del piso, de todo el tema, se me fue el nombre del material, pero bueno, todo este tema de los bacheos, del bache, es un gran causante, es el tema de las inundaciones, y todo nace de un vaso de unicel del atole de la mañana, de una persona multiplicado por muchísimos, ¿no? ¿Por qué lo usó una hora? Se tardó en producir, que te gustan a lo mejor 5 días, con un impacto en temperatura, en agua, en químicos, en muchas cosas. Y bueno, su camino está ahorita atorado en la coladera. Después, si bien nos va, se va a ir a un relleno sanitario, a un tiradero a cielo abierto, donde además el unicel es sumamente flamable y puede causar incendios forestales o incendios no forestales 100%, pero bueno, incendios en donde sea que esté la basura colocada, y después va a terminar una parte muy probable en el mar, ¿no? Y lo que ya sabemos. Y en el mar se lo comen los peces tienen ya más plástico que plancton y que otro ingrediente, y luego que creen que nosotros comemos peces, ¿no? La mayoría de las veces, y somos una cadena alimenticia y vivimos en un ecosistema y estamos correlacionados y somos multiplicativos. Entonces, el impacto de un vaso de unicel, el costo ambiental y el costo económico, pues en este caso, en este ejemplo muy chiquito que doy, pues tiene mucho más peso que el 50% extra de pagar el compostable, ¿no? Por ejemplo. Muy, muy acertado tu ejemplo. Creo que no nos damos cuenta que una cosita es una cadena a futuro enorme que después es muy difícil parar, ¿no? Muchas gracias por esa pregunta. Y tenemos otra pregunta nuevamente de Joao R. Muchas gracias por tu participación. Y él nos pregunta, ¿cómo fue tu experiencia en Shark Tank? Siempre veo ese programa. Yo dije siempre, sí. Yo siempre veo esa pregunta cuando saben que estamos en Shark Tank. Es como muy, muy curiosita, ¿no? Porque es la parte más visual o más comercial. Bueno, es muy abierta la pregunta. ¿Cómo fue? No sé si ya viste nuestra participación. La negociación duró 40 minutos. Ahí solo aparecen como 20. Fue bastante densa. La verdad es que ahí puedes ver de lo que les hablaba al principio, el principio de la diferencia. A pesar de que ya tenía algunos años trabajando ese tema, el ver que a varios de ellos como a Yup no les encantaba la idea o no le veían el valor, ¿no? A lo que yo sí le veía, pues me pudo poner muy irritable. Fue un momento de mucho estrés, de mucho reto.
de mucho control emocional. Yo casi lloro, de hecho, ahí en la negociación, a lo mejor lo van a percibir. No, como les digo, no salió todo, pero pues hay cosas que como emprendedor te prenden, ¿no? Y más si eres intenso y apasionado en el tema y en la queja que estás construyendo. Entonces, en mi caso así fue. Fue una buena experiencia, la verdad es que le agradezco muchísimo. Sin duda, Shark Tank es un programa de contenido de emprendimiento real, o sea, sí es real, sí existen los emprendedores, sí está ahí, sí es en vivo, todo eso está increíble. Fue muy retador porque también el previo a la preparación fueron muchos meses de trabajo, y ese día también fue muy intenso, desde muy temprano hasta muy tarde. Pues estás ahí en el set, o sea, emprendimiento tras emprendimiento, sin saber la hora de salida, porque pues todo depende de cómo vaya desarrollándose cada negociación, ¿no? Entonces, en general te puedo compartir eso. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta, un comentario de Margarita García. Nuevamente, muchísimas gracias por esta gran participación que están demostrando. Y nos comenta, yo vi tu participación en el programa y fue excelente, ya que hasta Eliud comentó que te saliste con la tuya. Se notó tu fe en los productos. Sí, así es. Hubo de todo, hubo de todo. No, la verdad es que no me quejo. De verdad agradezco esa oportunidad que tuvimos. Sí, fue muy interesante. Bueno, yo digo que con esto no tenemos una más pregunta por el lado de Facebook y con esto podemos, bueno, tenemos comentario de Jesús, sí, felicidades, que sigan los éxitos. Creo que esto te lo deseamos todos del equipo de YIBT. Tica Américas, muchas gracias por tu participación. Ana Gaby, Eh, perdón. sí. Antes de que avancemos, discúlpame y disculpa que interrumpa. Eli, aprovechando un poco el cómo se está dando la conversación, te quisiera hacer una pregunta que regularmente nos hacen los chicos que se conectan a estas sesiones, los emprendedores que tenemos. Muchos de ellos regularmente se sienten un poquito desanimados cuando se dan cuenta de la magnitud, digamos, de algunas empresas muy grandes, corporativos muy grandes que de una u otra forma contaminan bastante, ¿no? O sea, tienen una afectación muy grande en el medio ambiente y entonces los chicos llegan con nosotros y nos dicen, yo estoy haciendo algo a nivel micro, una iniciativa, un emprendimiento, algo aquí en mi ciudad para combatir este tema del impacto global, del impacto medioambiental, etcétera. Y lo que yo hago en un año, esta empresa enorme, lo contamina en un día, ¿no? Entonces, a veces se sienten desmotivados por eso y nosotros siempre intentamos darles ese otro punto de vista, ¿no? Hay que trabajar en conjunto, por eso te interrumpo, lo decías tú al inicio, el tema del consumidor, el tema de la política pública, todo eso es muy importante. Ahora, tú ya viviste este proceso como emprendedora, tú ya tuviste la oportunidad de trabajar con gobiernos, con industria, etcétera. Entonces sí quisiera que pudieras darles un mensaje a esos chicos que escuchan esta grabación, que se encuentran aquí en la sala, que se encuentran en Facebook. ¿Cuál es tu posición al respecto? ¿Qué crees o sea, cómo los motivaríamos a ellos para que no se nos queden en esta parte de lo negativo, sino que avancemos, digamos, construyendo en conjunto, ¿no? Gracias, Eli. Claro. Gracias. Mira, es muy interesante lo que mencionas porque, o sea, sí es una realidad. O sea, siempre entre más grande eres como empresa o como emprendedor o como o sea, entre más poder tengas, más responsable eres, ¿no? Más responsables somos siempre, y más de lo que construimos. En el caso de las empresas grandes, las transnacionales, yo tengo clientes de todos los tamaños, tengo transnacionales, tengo intermedias, tengo muy chiquitas, y sí, lo que yo veo en las grandes es una dificultad tremenda para hacer movimientos chiquitos. Es muy doloroso para ellas porque además pues llevan años haciendo una estructura para desarrollar un sistema, un producto, un todo, y de repente el cambio pues no es como tan fácil de decir, pues ahora ya no compras las hojas blancas, ahora compras las cafés.
No, pero hay 80 protocolos y 50 personas que tienen que firmar la autorización y 100,000 evaluaciones para comprobar que eso puede ser viable ante las 80 áreas que existen o con las que tiene participación. Entonces, sí, o sea, primero que nada, sí es una realidad que las empresas muy, muy grandes les cuesta más moverse, son monstruos muy pesados, entonces cualquier cambio lleva muchísimo tiempo, mucha validación y se entiende, ¿no? Porque su riesgo y su impacto es mucho mayor que una chiquita, o sea, los chiquitos de repente pues es, lo hacemos, no funciona, nos equivocamos, no pasa nada, regresamos al día siguiente. Y en las grandes pues eso no es tan sencillo. Mi sugerencia sería, como emprendedores, con los programas, los proyectos, es justo eso, o sea, no tienen que inventar algo nuevísimo, o sea, algo mega, mega mágico. Tienen que darse cuenta sobre los procesos. Los procesos son la clave de muchísima, muchísima deficiencia y eficiencia en muchos sentidos. Depende del tipo de empresa, ¿no? O sea, las empresas que son productoras, las productivas, pues tienen una cadena y aparentemente tienen muy evaluado y muy controlado todos los procesos, la materia prima, la gente, etcétera. Sin embargo, hay cosas que ya no ven. En cambio, llega un emprendedor con preguntas muy absurdas de, pero ¿por qué ponen la taparrosca en 2 tiempos y la pueden poner en uno y en lugar que sea redonda, que sea cuadrada? No, pues por eso, pero ¿y por qué no cuadrada? No, pues porque nunca pensamos que puede ser cuadrada. ¿Por qué podría ser cuadrada? Y entonces empieza a ser ahí un campo de trabajo de creatividad y de disrupción y salen cosas muy interesantes. Cuando en el 2015 nosotros, la agencia que es nuestra socia nos dijo, oigan, hay que hacer los six-pack de alga marina. Bueno, pues a ellos se les ocurrió el alga. El alga, para nosotros que somos expertos en materiales, en temas ambientales, dijimos, es una cosa irreverente. No podemos extraer una materia prima del mar para producir algo en campo terrestre. Y nos fuimos, o sea, nuestro campo, nuestro ángulo salió de un lado, pero quien vino a decir algo disruptivo fue alguien que no tenía nada que ver con la industria del empaque. Y así se transformó S6PR, que es la empresa de los six-pack, ¿no? Con algo que seguramente a mucha gente se le había ocurrido, de, oye, los six-packs de plástico contaminan muchísimo, ¿por qué no hacemos algo distinto? Y ya, se quedó ahí, pero no hay una empresa ejecutora. Aquí lo interesante es que como una empresa, en este caso como PepsiCo, puedes decir, o sea, te está abriendo las puertas para decir, ven y prueba, aquí están mis máquinas, mis ingenieros, la gente de mercadotecnia, mi gente de innovación, proponme tus ideas locas que se te ocurren así por muy burdas y las podemos empezar a implementar en pruebas, ¿no? Entonces, creo que es uno, valorar que el que te abran las puertas de una empresa tan grande tiene una dificultad y una responsabilidad y tiene una importancia relevante. Y dos, empezar desde lo más chiquito. O sea, no es llegar y decir, cambien todas las máquinas que les valen 50 millones de dólares, cámbienlas. No. O sea, desde algo mucho más sencillo, más chiquito, desde adentro, ¿no? Atacar el problema o la queja desde lo más simple. Esa sería mi recomendación, desde adentro. Y no tener miedo justamente a eso, ¿no? Al juicio de lo que la empresa muy grande o algo que puede parecer muy irrelevante. Porque también las grandes ideas y los grandes cambios surgen de cosas muy, muy atrevidas o irreverentes, que se transforman en algo interesante y muy eficiente con el proceso, ¿no? Muchas, La pregunta. Sí, perfecto, Eli. Muchísimas gracias. Súper. muchísimas gracias, Eli, por tus palabras. ¿Algún comentario adicional que nos quieras compartir, una conclusión que quieras darle a los emprendedores que nos están viendo? Pues sí, que creo que lo más difícil ya lo tenemos todos, que es el no, ¿no? O sea, yo me acuerdo que alguien alguna vez me dijo, pues inténtalo, el no ya lo tienes, ese está por default. Y cuando me lo dijo, como que no entendía, como que dije, "Ay, suena bien, ¿no? O sea, como bien cliché, pero ahora, o sea, ya después, un tiempo después dije, claro, o sea, ya el no ya está dado, ya lo ganamos, lo tenemos todos, es un regalo natural. Ahora busquemos el cómo sí. Y a veces el estar pensando como perrito 50 veces con la cola, ¿cómo la hago? ¿Cómo hago que sí? No importa, tú lánzate, ¿no? Yo te diría, aplica, propone, ejecuta. En el hacer está el ser, ¿no? No en el pensar o en el imaginar, sino en el ejecutar. Creo que la ejecución, o sea, el aprender a andar en bici,
no te lo da estar pensando en la ecuación de si giro para acá, si me imagino que me caigo, pero no me caigo, ya no me caí. No, o sea, el andar en bici, el manejar, el bailar, el nadar, es una práctica y la práctica es una acción y la acción es una ejecución. El emprendimiento también es un músculo que se tiene que actuar desde el sofá y desde el escritorio, pues no avanza, no da igual, no avanza el mismo resultado. Entonces, yo te diría que si realmente detectas este sentido de pasión por tu queja, por tu convicción, pues lo ejecutes ya, o sea, empieza, no, pero no tengo dinero, no, pero no tengo el equipo, no, pero no tengo el material. Pues con lo que tengas, haz lo que puedas, ¿no? Para empezar a actuar. Sería eso. Muchísimas gracias, Eli, por tus palabras, tus consejos y tu experiencia, por compartirnos primeramente tu experiencia. Son años y años de dedicación, como tú lo has mencionado, de responsabilidad y te queremos felicitar por todos esos éxitos y esfuerzos, responsabilidades, porque también son dignos de felicitaciones. Te deseamos más que nada todo el éxito que se venga. eh, y mira, un comentario que nos llega de Margarita: excelente presentación, muy clara para impulsarnos a ejecutar, que es lo que, con lo que nos llevamos en esta plática, seguir adelante y seguir ejecutar nuestros emprendimientos, los emprendedores que estén a punto de desarrollarlos. Muchas gracias nuevamente por unirte a este bootcamp y muchas gracias a todos los que nos están viendo, en este momento les vamos a mandar una pequeña encuesta para que si nos hacen el favor de responderla y así poder nosotros dar continuidad a la mejora de estos bootcamps, estas sesiones. Les repetimos, no duden en contactarnos, mandarnos correos, seguirnos en nuestras redes sociales. Eli, si quieres compartir redes sociales, algún medio de contacto en lo que los emprendedores te puedan contactar directamente a ti para alguna duda, consejo que quieran de tu parte. Sí, ya le puse ahí mi correo, sobre todo para Joa que preguntó. Bueno, si puede escribirme con mucho gusto, ahí está el correo. Lo repito, es elizabeth@entelequia.com.mx. Adelante si tienen alguna duda, comentario que quieran por parte de Elizabeth, son bienvenidos todos. Y igualmente del equipo de YIBT, no duden en unirse, seguirnos en Facebook, en Instagram, en nuestras diversas redes sociales, en nuestra página de internet, y sigan estando conectados en estas secciones de Bootcamp que nos ayudan a todos. Y los invito por último a registrarse en el ecoreto de esta edición y seguir aprendiendo más que nada. Muchísimas gracias por todo su tiempo y muchas gracias, Eli. Esperemos seguirte teniendo en contacto y seguir que sigas compartiendo de tus experiencias y de tus habilidades. Gracias a YBT por la invitación. Un abrazo, saludos a todos. Saludos.